Buenas, mi nombre es Amer Kamal y hoy voy a hablarles sobre el modelo OSI, específicamente en el nivel de enlaces de datos, que conforma tanto el control de errores como el control del flujo de datos. Primeramente, ¿qué es el modelo OSI? El modelo OSI es un estándar o una normativa que conforman 7 niveles distintos que van a describir el comportamiento de la transmisión de información a un conjunto de datos para viajar de un dispositivo a otro por medio de una red de comunicación. Más que todo, este modelo es utilizado por fines didácticos, ya que se utilizan modelos más complejos, pero en teoría conforman estos niveles. Entre los distintos niveles tenemos el nivel de aplicación, que es el que va a permitir que se obtenga una interfaz para la comunicación de las redes. O sea, permite que los servidores tengan conexión a la red de las aplicaciones. Y tenemos también el de presentación, que representa todos los datos y permite que todos los clientes tengan una sintaxis en común. También tenemos el de sesiones, que asegura una comunicación fluida entre los clientes y dispositivos de la red. También tenemos el de transporte, que proporciona el tipo adecuado de conexión de extremo a extremo y su fiabilidad por medio de este. Tenemos el nivel de red, que agrega tanto la dirección lógica y determina las distintas rutas de conexiones más confiables. El nivel de enlace de datos, que es el que voy a hablarles más a profundidad, pero en formas generales es el que prepara tanto los paquetes de datos para su transmisión y su direccionamiento físico. Tenemos el último nivel, que es el físico, que conforma todas las partes físicas de esto. Eso quiere decir preparar la señal a través del hardware. Cuando ya has transmitido ya has transmitido la señal, el receptor va a recibir esa señal y va a aplicar este mismo modelo, pero de una manera contraria, o sea, en forma de fila, en forma de pila, que va a comenzar desde la etapa de física, va a recibir la señal y va a utilizar todos los enlaces por ese orden hasta llegar a la capa de aplicación. Nos enfocaremos en el nivel de enlace de datos. Como ya mencioné, es la que prepara y redirecciona los paquetes de datos, permitiendo así que haya una transmisión de información de una manera eficaz y fiable a prueba de errores. Y para esto es necesario que al menos 2 dispositivos estén conectados a la red y se busca que de una manera coordinada pueda ocurrir la transmisión de una forma más eficaz. Entre las funciones principales tenemos tanto la disciplina de línea, que determina qué dispositivo puede enviar y cuándo puede hacerlo, al igual que el control. Otra función, que es el control de flujo, coordina la cantidad de información que se puede enviar antes de recibir un reconocimiento, que este reconocimiento lo proporciona el receptor al emisor de las tramas recibidas intactas, para que no haya un desborde de información y no se pueda perder o producir errores debido a esto. Tenemos el control de errores, que conforma tanto la detección y corrección de errores, permitiendo así al receptor indicarle al emisor si alguna trama se perdió o se dañó durante la transmisión. Podemos observar que todas estas están relacionadas entre sí para el nivel de enlace. Todas estas conforman desde un inicio al final. Cuando se activa un enlace, cuando se debe liberar los recursos ocupados hasta la recepción de otra, cuando se debe realizar una segmentación de esos tramos, o se tienen que concatenar todos los mensajes para obtener un tramo más largo, al igual que su sincronización de codificación y decodificación. Podemos observar que ya he mencionado varias veces el concepto de trama, que no es más que la unidad utilizada en la capa de enlace, que conforma un conjunto de datos, pero
no es solo la información que va a ser transmitida, sino que va a tener adjuntos otros bits, unos bits que nos van a demostrar o indicar la información, a dónde se debe enviar esta información, al igual que otros protocolos para poder detectar si la información fue enviada correctamente o se produjo algún error. Entre los tipos de control de flujo podemos tener el control de flujo mediante parada y espera o el control de flujo mediante ventana deslizante. Para el control de flujo mediante parada o espera, el emisor envía su mensaje y no puede enviar otro mensaje hasta que obtenga el reconocimiento, también llamado señal ACK, que confirme que se envió el mensaje o nos proporciona que debe volver a enviarse el mensaje a causa de errores o pérdida de la información. Pero estas paradas de información y espera de reconocimiento para que se vuelva a enviar otra información lo hace un método muy lento. Por ende, existe el control de flujo mediante ventana deslizante que permite que puedan ser enviadas distintas informaciones de una manera simultánea sin tener que esperar que haya el reconocimiento de la primera. Por ejemplo, tenemos 8 mensajes o 8 informaciones y se envían. Y supongamos que nuestro sistema permite que haya un máximo de 8 informaciones que pueden ser enviadas. Entonces, solo necesita que haya la recepción de un reconocimiento o un ACK para permitir que se pueda enviar otra información. Por lo tanto, puedo enviar mucha más información de una manera más dinámica sin tener que esperar que solo un mensaje tenga su reconocimiento. Existen también dos maneras distintas para el control de flujo, tanto por software y como por hardware. Por hardware consiste en adicionar líneas distintas que las principales, que son recepción, emisión y masa. Se le agregan otras líneas o hilos para la transmisión de las señales de control. Por ejemplo, si es solo de emisión, se le puede añadir un hilo más. Si es de emisión y recepción, se le puede añadir 2 hilos. Esto se utiliza en las normas RS 232 y lo podemos observar en los tipos de cable tipo DB, como el que existe entre el monitor y la computadora o el CPU, que son de hasta 27, de hasta 25 pines, donde cada pin transmite un tipo de señal de control. Como ya mencioné, en el control de errores conforma tanto la detección y corrección de errores. Y esto es muy importante, ya que una señal de información transmitida a través de un medio de comunicación puede sufrir tanto de ruido como interferencia, como una pérdida de señal o una distorsión, por lo cual es muy necesario tener en cuenta esto. Y para tener en cuenta esto hay que tener presente tanto la probabilidad de que la información llegue pero sin errores detectables, o de que si la información llega pero con errores detectables, de que si la información llega pero con un bit, con un error de bits que se le llama tasa de error de bit, o también que los errores llegue una trama pero sin errores. Mientras más tomemos en cuenta estas probabilidades, más eficiente va a ser nuestro método. Entre los distintos métodos para la detección de errores podemos obtener la comprobación de paridad, que es la más simple, la redundancia cíclica, la codificación de cuenta exacta, el chequeo de paridad longitudinal, bidimensional o vertical y vertical. En la comprobación por paridad se le va a añadir un bit adicional, y la forma más fácil de explicarlo es por un ejemplo. Supongamos que tenemos una señal de información de 7 bits. Le vamos a agregar un bit adicional y van a ser 8 bits.
Este bit adicional va a estar definido si la paridad es par o si la paridad es impar. Si en la señal de información tenemos un número de unos que es impar, supongamos un número 3, y estamos trabajando con una paridad par, necesitamos agregarle un 1 adicional para que sean 4 unos y así sea par. En caso de haber sido una paridad impar, hubiésemos puesto un 0 lógico para mantener el número de unos de una manera impar. Al enviarse la información y el receptor recibirlo, puede detectar si hay errores al ver, por ejemplo, si la paridad es par y la señal de información tiene un número de unos impar, entonces ya sabemos que hay un bit que cambió. Pero esto está sujeto a muchos errores, ya que si la transmisión es a larga distancia o el número de bits que se cambiaron de cambio fue más de 1, o sea de 2, supongamos que tenemos paridad par y el número de unos es par, igual va a haber error, pero no vamos a poder detectar esto. Tenemos la comprobación por Ham, que a diferencia de la comprobación de paridad, esto se utiliza actualmente y permite un mayor control de error. En este método pueden detectarse dos errores, pero solo se puede corregir uno. Y consiste en agregarle unos bits adicionales a la información que van a ser posicionadas en distintas formas. El número de bits adicionales son definidos por la siguiente fórmula. El 2 elevado al número de bits adicionales tiene que ser mayor o igual que la suma del número de bits adicionales más el número de bits de la información más 1. Tomando un ejemplo, supongámonos una información de 4 bits. Realizando estos cálculos, tendríamos que los bits adicionales podrían ser 3. Para organizar en total serían 4 más 3 serían 7 bits. Estos 7 bits serían organizados de tal manera que los bits adicionales puedan ser posicionados de acuerdo a la potencia de 2. Como son 3, entonces las que son potencia de 2 del 1 al 7 son el 1, el 2 y el 4. Por tanto, estos bits adicionales van a estar en la posición 1, 2 y 4. Mientras que los bits de información serán en la posición 3, 5, 6 y 7. Estos van a ser organizados en una matriz para que los bits adicionales sean indicados por un 0 o un 1. Cada bit adicional va a tener una fila que corresponde, si son un número de unos par, va a tener un 0. Si es del número 1 impar, va a tener un 1. De esta manera, al recibirse, puede detectarse si hay algún error de al menos 2 cambios, máximo 2 cambios, y en dado caso poder corregirse. Muchas gracias por su atención.